Ya solo nos faltan repasar en este momento lo que es la media, la mediana y la moda en las frecuencias de intervalos agrupados, ¿verdad? Entonces, voy a proyectarles ahorita para trabajarlo. Permítanme, solo voy a ingresar a sus compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, perdón que tenía... Sí, licenciado. Ok. Vamos a trabajar sobre la media, mediana y moda, pero en datos agrupados en intervalos, ¿ya? Perdón, jóvenes, no me dejan. Bueno, entonces, ¿sí me ven la pantalla? Sí, licenciado. Bueno, vean, para trabajar estos ejercicios, por lo regular, y ustedes ya van a contar con el cuadro que tienen ahorita acá, ¿verdad? Yo ahí tengo algunas explicaciones. Por ejemplo, ya tenemos estos datos que cuando trabajamos las tablas de frecuencias, explicábamos cómo los elaborábamos, ¿verdad? Surge de una sopa de números, un contenido de datos que nosotros tenemos derivado de el trabajo de investigación, las encuestas, etcétera, que hemos realizado, ¿verdad? Entonces ya los agrupamos, ¿se recuerdan? Ya hicimos todo este ejercicio y para buscar la media o promedio, la mediana y la moda, ¿verdad? Vamos a usar esta tabla. Bueno, miren, la media es la suma, ¿verdad? De los datos que nosotros, o es el promedio, suma y promedio de los datos, yo sumo y saco el promedio de esos datos con los que yo cuento, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros elaborar la media, ¿sí? Si tenemos una fórmula, que es la que está acá, dice que la media es igual a la sumatoria,
aquí le hace falta un guión arriba a la X, no se lo coloqué. La sumatoria de X por F, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros, si se recuerdan, ya teníamos la X, que es la marca de clases, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Y ahorita vamos a llenar lo que es la X por F, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para realizar esa actividad, ya contamos nosotros con estos datos. Por favor, ustedes si tienen el cuaderno a la mano o una hoja, para que lo vayamos realizando, les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan copiar los datos y hacer el cuadro. Y así vamos trabajándolo de la mano, ¿sí? Me dicen cuando ya tengan los datos. ¿Se recuerdan ustedes que la X es la marca de clases, ¿verdad? ¿Cómo la voy a sacar? ¿Sí? Esto ya lo hicimos nosotros y aquí está la fórmula. X es igual a límite inferior más límite superior dividido 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que ustedes ya vayan, por ejemplo, como esto ya lo habíamos practicado, y ir avanzando, ¿verdad? Para poder hacer un ejercicio completo, ¿sí? Pueden ir llenando la X, o sea, sumar, dividir, ¿verdad? Sumar, dividir y van llenando este cuadro, ¿sí? E incluso pueden ya hacer la frecuencia acumulada, que la frecuencia acumulada es sumar la frecuencia relativa, ¿verdad? 5 más 18 más 20 más 50 más 17 más 16 más 4. Entonces ya llenamos, ¿verdad? Este cuadro. Sí, entonces ya ese es más práctico. Si tienen dudas, me dicen. Pues la pregunta en este caso podría ser las horas trabajadas por los trabajadores de una empresa X, ¿verdad? O sea, son horas extras o, ¿verdad? Puede ser, Juan. Esa es parte de la problemática o de las preguntas. ¿Cuántas son las horas extras que trabajan eh, los empleados de la empresa XYZ o trabajaron en el mes de enero del año 2023? Yo fui que hice esa pregunta y con base a esos datos yo vengo y ya tengo los datos, los voy a agrupar, ¿verdad? Y voy a buscar la media, la mediana y la moda, ¿sí? Recuerden que estas son las fórmulas, ¿verdad? Me avisan cuando ya tengan estos datos para ya llenar la siguiente columna, que aquí está.
Por ejemplo, otra cosa que pudiese pasar es que en un ejercicio práctico, ¿verdad? Yo venga y solo coloque, por ejemplo, elimine esta casilla, estas, y entonces ustedes solo van a encontrar esta casilla, ¿verdad? Va a estar esta y esta. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? ¿Verdad? Ir armando, ir integrando la casilla X, ¿verdad? Puede ir posterior, la casilla F mayúscula y la casilla XF, porque en la fórmula me está pidiendo, ¿verdad? Esto, esta, que es la sumatoria de X por F, ¿ya? Sí, le escucho, Liceli. Sí, licenciado, disculpe, los datos de la columna F no los logro apreciar muy bien, creo que se ven un poco pequeños. Ah, estos. Sí, Ahí. gracias, licenciado. Sí, gracias. Este es F minúsculo, ¿vieron? Ponerlo más grande. Licenciado, Sí. perdone, o sea que para la última columna que ahí sería multiplicar 57.5 por 5. Ah, sí. Gracias. Bueno. ¿Me comentan cuando ya hayan terminado? Y si tienen dudas, Lick, disculpe una pregunta. ujú. Luego de tener los datos de X, ¿qué es lo que procede? ¿Qué dato hay que sacar luego de eso? F mayúscula, que es la F frecuencia mayúscula. absoluta. Ujú. ¿Y la fórmula de esa cuál es, Lick? Disculpe. La frecuencia absoluta es sumar 5 más 18 más 20 y colocarlo acá. O sea, Ah, ok. Sí, sí. 5 más 18, Y el resultado se coloca ahí, y luego más 23, 20. ujú, 43, 93, 110, ¿sí? 126,
Sí, es que yo lo tengo. 130. Ajá, así es. Ahí estamos. Y en esta frecuencia, aquí está la fórmula. ¿Sí? Aquí está, dice X por F. Multiplico el dato de la X por la F. ¿Ya? ¿Ya terminaron? Ya, licenciado. ¿Sí? Entonces aquí está. Aquí, bueno, aquí creo que no lo puse, pero está en la otra. Ahí estamos. Ahora, como la fórmula, ¿se recuerdan que la fórmula era esto? Que es la sumatoria, perdón. La sumatoria de X por F dividido N. O sea, cuando hablamos de la sumatoria es que aquí en F, aquí, esta es la sumatoria de X por F, la sumatoria, ¿verdad? Sumo todo esto y esta es la cantidad. ¿Sí? ¿Estamos? Y esto lo voy a dividir entre N. N es el número de datos. Entonces, solo agarro 9.375 dividido 130 y me da el resultado. La mediana es 72,11. ¿Estamos? Cuando hacen esa operación. ¿Sí? La media, perdón. La media es entonces, o el promedio, media o promedio de horas trabajadas por los empleados es 72,11 horas. O sea, 72 horas, ¿verdad? ¿Ya estamos? Para avanzar. Sí, solo, ¿será que podría repetirme la fórmula de la XF? La X. Ajá, XF. Aquí es de Ajá, multiplicar, multiplicamos la casilla X por la F. X por la F. X por la F de la frecuencia relativa. Podría decir que para encontrar la casilla XF se debe multiplicar la casilla de la X, ¿ya? O de la marca de clases con la casilla de la frecuencia relativa. ¿Sí? De cada uno de los intervalos. Así podría explicarse. Porque estos son intervalos, ¿verdad? Los que están acá. Sí, gracias, Lee. Entonces aquí está el resultado de la media, ¿verdad? O el promedio.
de horas trabajadas. Sí, Buenas noches, licenciado. sí, buenas noches. Y con una pregunta, digamos en el examen, si tenemos que hacer esto, ¿cómo sería? ¿Tendríamos que subir algún archivo? ¿O cómo sería el examen, licenciado? Perdón. Obviamente por la forma que estamos, por eso es que ustedes tienen que seguir las indicaciones, ¿verdad? Porque en la forma que estamos haciendo, yo voy a poner resultados y ustedes van a tener que hacer el procedimiento a mano, ¿verdad? ¿Sí? Porque ¿cómo van a saber el resultado, pues? ¿Verdad? De repente solo uno lo va a hacer y lo va a mandar. De repente, ¿va? Como eso pasa en medicina, por ejemplo, pasó eso. Entonces, la verdad es que solo se engañan. Pero al final de cuentas, creo yo que al momento de hablar del contenido del examen que va a ser el viernes, yo les voy a pedir a ustedes que cada uno tiene que subir el procedimiento que utilizó en cuanto al ejercicio práctico. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado. Bueno. Sí. Otto. Lic, buenas noches, gusto saludarle. Perdón, aprovechando con respecto al ítem que estaba especificando de procedimientos para poder ejecutar el ejercicio, pregunto, ¿se puede subir, por ejemplo, un PDF o se tiene que hacer a mano? A mano puede ser. O en Se le PDF, toma por ejemplo, foto. una... Sí, lo hace en la computadora, no sé. Ah, ok, ahí estamos, gracias. Bueno. Sí, Nicole. Licenciado, disculpe, ¿cuánto tiempo nos va a dar? Es que todavía falta, el viernes les voy a decir, ¿verdad? Sí, porque no hemos, el lunes tengo reunión de catedráticos para ver el tema y ya el viernes yo les digo. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, perdón, Nicole, no le escucho. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio sobre la mediana, ¿verdad? En la mediana, aquí lo voy a cambiar esta porque voy a poner esta fórmula por amplitud. Bueno, vamos a hablar sobre la mediana, ¿sí? Y vamos a usar, por ejemplo, los mismos datos que ustedes tienen, vamos a usar para la mediana. Solo que permítame porque creo que no me puso los datos. Es 523, 43, 93. 110, 126 y 130. Bueno, quiero que me copien esta fórmula, ¿sí? La fórmula de la mediana, por favor. Y la voy a explicar. Miren, para sacar la mediana, lo primero que tengo que hacer yo es, ¿verdad? Encontrar la posición, que es esta fórmula que está acá. ¿Ya? La posición es N. ¿Qué es N? Número de datos. Número de datos. Número de datos dividido 2. Entonces ya tenemos el número de datos y lo dividimos en 2, entre 2. Eso es lo primero que tengo que hacer.
¿ya? Buscar la posición, ¿ya? Por ejemplo, pudiese pasar que en el número de datos aquí hubiese, por ejemplo, 31, ¿verdad? ¿Sí? Yo tengo que hacerlo de otra forma. Tengo que ser igual. Es n, perdón, y luego hacer n más 1, ¿verdad? Dividido 2. ¿Ya? ¿Sí? Si me cae el dato acá, que la frecuencia relativa me da 131, yo debo usar esta fórmula, ¿verdad? Perdón, aquí está. N más 1, le voy a sumar 1 para que el dato que vaya a utilizar sea número par, ¿ya? Pero en este caso es 30. ¿Estamos? Licenciado, ¿lo puede volver a explicar? No entendí. Por ejemplo, recuerden que aquí me está diciendo la fórmula que lo primero que tengo que hacer es buscar la posición, ¿sí? Sí, va, la posición. Es esto. Bueno, para ubicar la posición, yo lo que hago es aplicar esta fórmula. N dividido 2. N es el número de datos. Ahora, ¿dónde está esa N? Está acá en la sumatoria de la frecuencia relativa. Esto significa que yo tengo 130 encuestas o 130 preguntas, ¿ya? Esas son las que yo tengo como muestra para poder elaborar mi trabajo, ¿ya? Y están agrupadas en intervalos. Bueno, entonces, por ejemplo, de esas, si por ejemplo, les decía yo, acá en la sumatoria, en vez de este 4 hubiese un 5, ¿cuánto me daría aquí? 131, ¿verdad? ¿Sí? Cuando esto ocurra, no es el caso de ahorita, cuando esto ocurra, ¿sí? La fórmula que uso es n, ¿sí? Más 1. O sea, 131 más 1 igual 132, dividido 2. ¿Ya? Hagan de cuenta que aquí, lo voy a hacer a la par. Entonces dice que es, aquí tengo 131 más 1. ¿Sí? No sé si me logro explicar. Licenciado, entonces la segunda Licenciado, pregunta que perdone. cuando el total que tengamos en nuestra frecuencia relativa sea un número impar, ¿verdad? Así es. Gracias. ¿Sí quedó claro? Gracias. O sea, aquí no lo voy a usar. La voy a quitar de aquí porque aquí no la vamos a usar porque aquí es, ¿verdad? 130. ¿Sí? Bueno. Entonces, sigamos. ¿Dudas? ¿No? ¿Jóvenes? Sí, licenciado, disculpe. Mira que mi internet me está fallando mucho y la verdad es que no le entendí la explicación. ¿Será que podría volver a repetirla? ¿Cuál explicación? No. ¿El de qué? De la fórmula, es que... La fórmula es esta. N dividido... Es que decía 1
Pero mire, pues, mire, lo voy a explicar primero. Bueno, para poder encontrar la mediana, lo primero que yo tengo que hacer es buscar la posición. Y la fórmula de la posición es n dividido 2. Cuando los datos de la de la frecuencia relativa, la sumatoria me dé número par, ¿sí? Como en el caso que están viendo ahorita. Si fuese número impar, o sea, el resultado de la sumatoria, yo a n le voy a sumar 1, ¿ya? O sea que si aquí hubiese 131, yo le voy a sumar 1 más, ¿verdad? Para que sea 132, para dividirlo y tener números enteros, ¿ya? O sea que solo se va a dividir cuando, solo se va a sumar un número solo cuando es número impar. Impar, así es. Bueno, ¿sí entendió? ¿Quién preguntó? Perdón que no. ¿Sí? ¿O no? Y yo le explico. Sí, licenciado, lo voy entendiendo. Muchas gracias. Una preguntita nada más. Vamos a tener una siguiente clase, ¿verdad, licenciado? Disculpe, es que el internet me está fallando y se corta demasiado, pero le voy entendiendo. El viernes. ¿Sí? ¿Ok? Gracias, licenciado. Bueno, entonces ya tenemos, ya hicieron ustedes la operación. 130 dividido 2 es 65. Estamos, ¿verdad? Entonces ustedes en su hoja pongan la mediana es igual al límite inferior más n dividido 2 f sub i menos 1 por la amplitud. ¿Sí? ¿Estamos? Dividido en la frecuencia sub i. Bueno. Abajo de eso vamos a colocarle nosotros números. Entonces vamos a buscar. Primero, límite como la posición, ¿verdad? Es ¿cuánto? ¿Cuánto es la posición? 65, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Bueno. Sí, licenciado. Entonces, vamos a ubicarnos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ubicarnos en la tabla que ustedes tienen enfrente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, ¿en qué columna de estas me tengo que ubicar yo para posicionarme? Es como que donde yo voy a colocar el pie para partir de la meta que me están indicando, ¿verdad? Entonces yo tengo que buscar el 65, que es el resultado de la fórmula de la posición, en la columna de la frecuencia acumulada. Como aquí, ¿verdad? Raro que vamos a encontrar el 65, ¿sí? ¿En dónde lo vamos a ubicar? ¿Sí? Siempre lo vamos a ubicar en el número superior al 65. Entonces, ¿qué significa? Que yo me tengo que posicionar ¿en dónde? ¿No puedo en el 43? No. Tiene que ser el 93. Ahí, ¿verdad? Ese es el punto de partida. O sea, ahí tengo yo, eso es lo primero que tengo que hacer. O sea, lo segundo, primero la posición,
porque tengo que ubicarme en donde me tengo que posesionar, ocupar el lugar, o en qué columna, en qué intervalo voy a ubicarme, ¿sí? Para elaborar o aplicar la fórmula de la mediana. Bueno, entonces es el 93. Bueno, entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice que la mediana, ¿sí? Evelyn. Licenciado, perdone, y si póngale, por ejemplo, ¿verdad? Que ahí llegara a estar 65, ¿me posiciona en el 65 o siempre es en el superior? No, en el 65. Si no está en el 65, entonces sí en el superior, licenciado. Es en el superior, así es. Bueno, entonces ya tengo los pies puestos ahí en esa columna, en ese intervalo, y dice la fórmula. La mediana es igual al límite inferior. Cuando habla, ¿cuál es un límite inferior? Cuando yo hablo de límite inferior, estoy hablando de que aquí está el límite inferior y el límite superior. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Bueno, entonces el límite inferior del intervalo en donde está, donde me he posicionado, ¿verdad? O sea, el límite inferior del 93, del intervalo de la columna del 93, entonces es 70. Bueno, entonces yo a esa fórmula que ustedes ya pusieron en letras, le van a poner M es igual a 70 más, busquemos los números, N dividido 2, ¿cuánto es? 65. 65. Ajá. ¿Estamos? ¿Sí? La frecuencia sub i menos 1, ¿ya? Frecuencia sub i menos 1 quiere decir la frecuencia en donde estoy posicionado menos 1, quiere decir 43. ¿Ya? Eso significa. ¿Sí? Frecuencia absoluta sub i menos 1. O sea, anterior. ¿Ya? Pongámosle, ¿cuál es? 43. ¿Sí? Por amplitud. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud, ¿se recuerdan que cómo sacábamos la amplitud? La amplitud es el límite superior menos el límite inferior. Entonces ya me va a dar el resultado. 75 menos 70 es 5. ¿Sí? Y dice la frecuencia sub i. La frecuencia sub i es ya el 50. ¿Sí? ¿Estamos? No, licenciado, disculpe, pero no, me perdí. Bueno. Me perdí, Lick. Bueno, miren pues. La mediana es el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Ya nos posicionamos. Ahí sí ya estamos, ¿verdad? Primero lo que hago yo es poner el pie en el 93. De ahí va a ser el punto de partida. ¿Sí? Bueno. Dice que es el límite inferior del intervalo en donde yo me he posicionado, que es 70. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí. Necesito que paso por paso. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Bueno. Más, ¿sí? N dividido 2. N es el total de los datos, 30 dividido 2.
¿ya? Igual a 65, ¿ya? O sea que ustedes ahorita tendrían que estar colocando ME es igual a 70 más, ¿sí? Más, aquí, N dividido 2, ¿sí? ¿Sí? Necesito que estamos, ¿sí? ¿Estamos, no? Sí, licenciado. Ok, bueno. Permítame. Es que aquí da. Bueno, entonces, M es igual al límite inferior más N dividido 2, ¿sí? Menos F sub I menos 1. Aquí tenemos que ponerle datos, por favor. Entonces ustedes hagan una, aquí tengo yo la fórmula, por ejemplo, es esta, ¿verdad? Solo la A esta no yo la coloco, mejor la coloqué aquí al final para explicar lo que aquí se va a complicar más. Esta es la fórmula, ¿sí? Límite inferior 70, N 65 menos F sub I menos 1, ¿ya? Aquí. Menos 1 por la amplitud, que la amplitud la voy a ubicar en la resta de entre el límite superior con menos el límite inferior. Entonces, al hacer esta resta, aquí me va a dar 5. ¿Sí? O sea que, lo voy a poner aquí, mediana es igual a 70 más 70 más 65 menos F sub I es esta F menos la anterior. Aquí miren, como este es el punto de partida, cuando vean esta F mayúscula, F sub I menos 1, quiere decir el anterior a la posición donde yo estoy posicionado. Por eso les puse amarillo ahí. Quiere decir que este es 60 menos 43. ¿Sí? Esto está en paréntesis porque es lo que tiene que hacer primero, ¿ah? ¿Ya? Por, ¿sí? La amplitud es la A es de amplitud, dividido, o sea, entonces para saber la amplitud, ¿yo qué hago? Resto 75 menos 70, ¿sí? Y me da 5. Y esto lo voy a dividir, ¿verdad? Esto lo divido, según acá, la frecuencia sub I. Como esta es la minúscula, la F, ¿verdad?
No sé si tiene, si no me dicen, ¿eh? Licenciado, me quedó duda donde usted ya cambió la A y la puso ¿Dónde? ahí donde está el límite inferior. Ahí No, perdí. porque yo, esa, no, es que Es que mire, usted puso perdón, miren, la fórmula está acá, miren. Ya. Pero entonces, ¿cómo quedaría ahí? Digamos que quedaría el límite inferior que son 70 más N dividido 2. el número de datos dividido 2, que son 65, ¿verdad? Menos. Y después la frecuencia sub I más 1, que es 43. Ajá, O sea que por, quedaría 70 más 22 por 5. por 5. Dividido, aquí me falta. Dividido la frecuencia sub I, que es 50. ¿Ya? Y ahí donde dice FI menos 1 no es 42 porque le está restando 1 No. al 43. No. No, la fórmula sí. La fórmula es, por ejemplo, dice F sub I menos 1 significa F sub I anterior. ¿Ya? No es que se le reste 1. No. Menos 1 es porque está antes de la columna de intervalos donde yo he mencionado. La anterior al 93, que es el 43. Así es. Ah, ¿Está? gracias. Ahí le puedo poner colorcitos. Licenciado, Sí. ¿Sí? la frecuencia sub I la sacó de la... Frecuencia relativa. Ahí, la del... Frecuencia relativa. ¿Ya? Yo estoy Gracias. dando el anterior y la frecuencia relativa de la columna del intervalo. ¿Sí? Que es este, cuando yo digo columna del intervalo es este. ¿Verdad? ¿Ya? Para poder hacer ubicar el dato de la división, busco la columna del intervalo. O sea, la frecuencia relativa del intervalo. ¿Sí? Que es 50. ¿Sí estamos? Sí. Bueno, ahí está, ¿mi? Ahora, hagamos todo el ejercicio hacia abajo. Va. O sea, recuerden que aquí tengo que sacar la mediana, perdón. Entonces tengo que hacer otra. Entonces voy a hacer 65 menos 43. ¿Cuánto es? 22. 22. Entonces aquí pongo 22 en la otra columna de abajo. ¿Sí? Ustedes pueden ir repitiendo, ¿verdad? Esta misma fórmula, mediana es igual a 70 más 22 dividido 50 por 5. ¿Ya? Ese 50, ¿dónde salió? Ahí me perdí. Aquí está, ¿ve? Ah, ya. O sea, es la frecuencia relativa del intervalo en donde yo me he posicionado. Ya, gracias. ¿Sí? Bueno. O sea que ahí los 22 se dividen dentro de 50. De ahí, en la siguiente agarro, mediana es igual a 70 más, entonces pongo a hacer 22 por 5. O 22 dividido 50 por 5. Va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Cuando hagan esta... 2.2. 2.2.
¿Ya? Entonces, la mediana es igual, ¿verdad? A 70 más 22 por 5 o a la inversa, ¿va? ¿Sí? Va a dar el mismo resultado. Y después, lo último es hacer la suma. Mediana va a ser igual a 70 más 2 puntos, ¿qué digo? 2, ¿verdad? 2.2. Ajá. 2.2. Entonces ya es igual a la mediana, ¿cuál va a ser el resultado? 72.2. ¿Sí? Mediana. ¿Sí? Voy a quitar esto para no confundir. Lo único que sí tienen que hacer ese procedimiento, ¿verdad? Entonces, la fórmula de la mediana, por favor, pónganlo ahí, anótenlo en lápiz, porque les va a servir. La mediana es igual al límite inferior más n dividido 2 menos, aquí va un signo menos, f sub i menos 1 ¿sí? Por amplitud dividido f sub i. ¿Ya? ¿Sí estamos? ¿Estamos ahí? Licenciado, gracias. ¿Ok? Bueno, aquí está, ¿verdad? ¿Sí estamos ahí, ¿verdad? ¿Claros? Sí, licenciado. ¿No hay dudas? Solo puede poner la dispositiva anterior para tomarle captura, perdón. Gracias. Solo que aquí esta fórmula la voy a quitar porque, para no confundirlos. El 2.2, ¿de dónde salió, licenciado? El 2.2 es de la sumatoria de la... Ahorita le digo primero. Es el número de datos dividido 2. Aquí, mire, por ejemplo, como la fórmula, aquí dice que cuando usted hace esto, 65 menos 43, es verdad, ¿sí? Da 22. 22 lo divide entre 50 y lo multiplica por 5. ¿Ya? Y ese le va a dar el resultado 2.2. O el 22 lo multiplica por... el 22 lo multiplica por 5 y después lo va a dividir entre 50. Cualquiera de los dos fórmulas, procedimiento le va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Porque 22 por 5 son 110 dividido 50, le va a dar 2.2.
¿Ya? Y ya después suma el límite inferior, que es 70, más los 2.2. ¿Sí? No sé si quedó claro. ¿Sí? Licenciado, disculpe, yo tengo una pregunta. Mira que para eso de la posición dice que es el número de datos dividido 2 y nos da 65. Y agarró el 93, que es porque se aproxima más al 65. Así es el que es posterior al número que da del resultado, ¿sí? De la división, ¿sí? Ya, está bien. Muchas gracias. Ahora, si por ejemplo, si aquí estuviese el 65, ahí me posiciono, ¿verdad? ¿Sí? Ya, está bien. Gracias, licenciado. Bueno, sí. ¿Estamos? ¿Qué tal si hacemos, ustedes hacen con estos datos, bueno, a ver si encontramos, incluso con los mismos datos que ustedes tenían anteriormente, con esto que está acá, solo los datos, ¿verdad? ¿Sí? En vez de este cuadro, ¿verdad? Pueden trabajar un ejercicio, igual, ¿les parece? ¿Sí? Está bien, licenciado. Y aquí está todo. Lo único que tienen que hacer aquí es buscar la F en la X, F, ¿verdad? Que sería esta. ¿Sí? Cambiarle, ¿verdad? Poner la frecuencia acumulada que está acá, ¿sí? Aquí. Ustedes copien estos datos y es que esto es de la... ¿Sí? Y aquí ponen X, F, ¿verdad? ¿Sí? En lo que ustedes lo copian ahí, para que lo hagan ya en casa. Y si quieren lo miramos con las fórmulas aquellas, por cierto, porque esto estoy agarrando esta fórmula, no, solo los cuadros, los datos. Mete un 10 aquí. No sé ni por qué está. Bueno. Lo extraño esta cosa. Bueno. ¿Sí tomaron nota? Sí, licenciado. Va, solo el cuadro. Y vamos a buscar la media y la mediana. Y ya el viernes trabajamos lo que es la moda. Y ya con eso ya terminamos. Sobre el mismo cuadro vamos a trabajar la moda. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya estamos, jóvenes? ¿Ok? Bueno.
Ahí estamos, jóvenes, muchísimas gracias. Entonces el viernes ya, porque ya el 10 creo que es 17, creo que tenemos el examen con ustedes. ¿Sí? Ya el viernes terminamos y ya les explico yo qué contenido. ¿Sí?